Bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Bendiciones a todos. Eh, bueno, les pido excusas un poco por la tardanza, ya esos son problemas técnicos de la sala Zoom, entonces pues nos retrasó un poquito el ingreso, pero bueno, a Dios gracias, aquí estamos, ¿sí? En esta jornada del día de hoy, sábado 22 de junio. Bien, mis profes. Vamos a, vamos a trabajar en esta jornada. Vamos a seguir con los temas que tenemos propuestos para el módulo número 1, ¿sí? Eh, y vamos a tener en el día de hoy un momento de participación un poco más amena por parte de ustedes, un poco más despacio, ¿sí? Para que ustedes puedan preguntar, puedan analizar, puedan eh, también, eh, también nos puedan ampliar ese conocimiento relacionado con el tema que hemos tratado o los temas que hemos tratado, ¿sí? Hemos tratado aún, estamos en el módulo número 1 que tiene que ver con la neuropsicopedagogía y procesos cognitivos. Entonces, ese de acuerdo a ese tema y de acuerdo con todo lo que hemos hablado, pues quisiéramos saber si hay alguna duda, si todo está claro hasta el momento, para continuar con el proceso. Bien, vamos a tener, en el día de hoy les voy a dejar una actividad, ya finalizando la jornada, se las voy a facilitar. La actividad número 1, en el cual ustedes deberán realizarla pues en un documento Word y enviarla a un link que pues también se lo vamos a proporcionar. Entonces, hay que estar muy atentos al proceso. La actividad es esto es un aprendizaje cooperativo, ¿sí? Esto es un aprendizaje autónomo también. Estamos aquí porque tenemos un objetivo, tenemos un fin, que sería el aprender, que sería el interactuar, que sería el reforzar como tal los conocimientos que ya tenemos. Entonces, no es una actividad que si, bueno, yo pagué certificado, pero si no la hago, no me voy a certificar. No, es una actividad autónoma, como les digo. Es una actividad autónoma, pero que sí requiere mucho compromiso de ustedes, sí requiere pues de tiempo también, como les decía, vamos a trabajar este diplomado basado en nuestra praxis pedagógica, de llevarlo como tal al contexto todos y cada uno de los temas, ¿sí? Bueno, iniciamos el día de hoy dándole gracias a Dios, dándole gracias por estar aquí, dándole gracias por permitirnos esta conexión, por permitirnos ampliar nuestro conocimiento, eh, por permitir a la corporación también tener esta iniciativa de brindar una educación, pues se podría decir que gratuita, porque muchas de las personas que están aquí pues no acceden a certificación y no tienen que hacer ningún gasto, solo pues un tiempo en el cual deben disponer para estar atentos a todos y cada una de las clases. Entonces, como tal, esto es una gestión que también está impulsada las ganas de querer impartir un conocimiento hacia una educación de calidad, ¿sí? Que se le brinde a todos nuestros estudiantes, a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, una educación de calidad, ¿sí? Donde al capacitarnos, sé que eh, vamos a ser propiciadores de ese cambio, de esa educación inclusiva. Bueno, mis profes,
Iniciamos, pues bueno, saludando a todos, ya no nos alcanza el tiempo para ir nombrando uno por uno, pero sí les extiendo la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes los que se han conectado hasta este momento y pues los que se van a conectar, los que nos acompañan también de manera asincrónica, le damos la bienvenida a esta jornada del día de hoy. Bien, ayer trabajamos todo lo que fue, vamos a pasar rapidito, hicimos una retroalimentación sobre los modelos pedagógicos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos en cuenta los modelos pedagógicos, pues obviamente también podemos hacer una comparación y contrarrestar entre cuáles son esas teorías de aprendizaje que más se centra a mi praxis pedagógica. Porque no podemos decir que nosotros nos hemos desvinculado como tal de los modelos anteriormente usados, ¿sí? Aunque hemos venido evolucionando en una educación, la educación como tal ha venido evolucionando, ¿sí? No podemos decir que gran parte o funciones, algunos fundamentos de cada uno de estos no lo apliquemos, ¿sí? Porque no es así. Aplicamos así sea una parte o una función de el modelo tradicional o una parte del modelo cognitivo, una parte del modelo conductista, una parte del experiencial romántico. Entonces, es importante que nos documentemos con eso. Bien. Bueno, déjenme aquí ajustar esto porque no quiero la sorpresa que me raye en la pantalla otra vez. Listo. Ahora sí. Bien, hablábamos ayer de lo que es la neuropsicopedagogía. Sabemos que es esa ciencia que combina el estudio de la neurociencia, la psicología y la pedagogía con el objetivo de que comprendamos cómo funciona este señor, que viene siendo nuestro cerebro. Cómo funciona el cerebro y cómo desde cada una de sus funciones y desde cada una de las individualidades de nuestros estudiantes, nosotros podemos implementar la estrategia idónea para desarrollar todas las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de un individuo que sería un desarrollo integral. Lo que buscamos como tal con la educación, un desarrollo integral de nuestros estudiantes, ¿sí? Eh, Hablábamos de la neurociencia, hablábamos que es esa disciplina que se ocupa del estudio del sistema nervioso, incluyendo su estructura, su función, su desarrollo y la relación que tiene con la conducta y la cognición. También decíamos que la neurociencia es el estudio de la estructura, desarrollo y funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso, con énfasis en los procesos cerebrales y su papel en cuanto a la cognición, a las sensaciones, a las emociones y a la conducta. Como tal, la neurociencia busca investigar cómo funciona el cerebro y pues de acuerdo con esas investigaciones busca también brindar una información, ¿sí? Él investigó, pero brindó una información en, eh, en cuanto a los procesos cerebrales, cómo el estudiante piensa, cómo actúa, o por qué piensa, por qué actúa, por qué se comporta de tal o cual manera. Los objetivos del estudio de la neurociencia, entonces, las cuestiones que interesan a la neurociencia son múltiples, desde la percepción hasta el aprendizaje, pasando por la conciencia, la memoria, el sueño, que también es otro aspecto importante. Son muchos de los temas de los neurocientíficos que se considera a partir de esa actividad cerebral. Hablábamos ayer de los 4 principios básicos de la maduración cerebral y es importante que nosotros tengamos en cuenta estos 4 principios para poder trabajarlos en el aula de clase o para poder trabajar en el aula de clases con esos estudiantes neurodiversos.
La velocidad del desarrollo normal es diferente en unos que en otros niños y eso debemos tenerlo claro. El desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso, entonces cada niño va desarrollando ciertas etapas de acuerdo a la edad que él tenga, ¿verdad? Pero también de acuerdo a su maduración cerebral. La velocidad de la maduración cambia dependiendo de la etapa y el desarrollo no es paralelo al crecimiento. A veces hay chicos que nosotros vemos que el desarrollo biológico como tal es mucho más grande que lo que puede mostrar emocional o cognitivamente, ¿sí? Porque ya aquí también está relacionado lo biológico, como son los genes, como aspectos hereditarios, que también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, no, qué niño tan grande, Dios, que qué hombre tan grande, mira, parece un niño. O qué niño grande, yo no sé por qué no madura. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros tratamos al estudiante de acuerdo con la estatura o de acuerdo con lo que creemos que él sabe. Y pues obviamente no puede ser así, porque nosotros debemos tener claro que cada uno desde su individualidad, desde la información que le provee el contexto, pues obviamente tiene desarrollo. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. Tu asesor te envía un link donde puedes descargar certificado, diploma, listo. Bueno, voy a desactivar un poco el chat para que nos concentremos en lo concerniente a el tema del momento, ¿sí? Si tenemos alguna duda finalizando, ustedes saben que siempre hay ese espacio para que ustedes puedan preguntar, para disipar todas esas dudas que tienen acerca del aspecto administrativo. Bien, entonces las cuatro funciones de la neurociencia educativa, tienen la primera función, que es ayudar a los profes a entender el proceso educativo. Si yo entiendo cómo se da el proceso educativo, voy a ser capaz de crear las estructuras, las estrategias, los métodos, voy a poder usar las herramientas necesarias para trabajar en mi aula. También nos ayuda a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico. Dice, nos ayuda a resolver, nos ayuda a analizar todos esos trastornos que se dan del neurodesarrollo y que por ende eh, conlleva una deficiencia como tal en el proceso cognitivo. Entonces, entender qué es lo que sucede en el cerebro de este individuo es lo que a mí me hace de pronto un poco más empático para poder crearle las estrategias necesarias que él debe trabajar. También ayudarnos a mejorar en los procesos de aprendizaje. Obviamente nosotros aprendiendo más estrategias podemos crear más estrategias. ¿Qué puedo hacer con un niño disléxico? ¿Qué puedo hacer con un niño que presenta un síndrome de Down? ¿Qué puedo hacer con un niño TEA? ¿Qué puedo hacer con un niño TDAH? Claro está que yo puedo tener toda la orientación que tenga. Toda la orientación que sea referente a un TDAH o a un TEA, pero yo no puedo pretender afianzar una misma estrategia en un estudiante al igual que el otro, ¿sí? Porque cada uno de mis estudiantes aprende de manera diferente. Cada uno de mis estudiantes actúa de manera diferente. Cada uno de nuestros estudiantes desde su neurodivergencia tiene ciertas capacidades, ciertas habilidades, que es desde allí donde yo tengo que iniciar el proceso cognitivo. La función 4 nos ayuda a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología. Entonces, eficientemente, al comprender cómo funciona ese cerebro, entonces yo voy a establecer todas esas herramientas, todas esas metodologías idóneas para ese estudiante, ¿sí? De acuerdo también con su habilidad, con su
estilo de aprendizaje, con el contexto en el cual el niño se desenvuelve, obviamente también, porque que si yo estoy, por ejemplo, en una zona rural donde no hay conexión a internet, yo no puedo pretender ir a hacer una actividad con conexión, ¿sí? O una actividad multimedia. Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, eso, la función de la neurociencia educativa, pues nos invita a que nosotros debemos ser muy pertinentes a la hora de crear esa actividad o a la hora de preparar como tal la actividad para poder llegar a todos y a cada uno de nuestros estudiantes. La neurodidáctica como tal tiene también sus beneficios. La neurodidáctica, podemos decir que es esa disciplina que proviene de la neurociencia y la educación y la psicología, que nos ayuda a comprender también eh, cuáles son las alternativas que tengo yo para trabajar las capacidades de ese estudiante para que pueda asimilar de mejor manera el conocimiento y para poder establecer las condiciones óptimas de su proceso de aprendizaje. La neurociencia como tal es esa rama de la pedagogía, como lo explicábamos anoche, que apoya los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y metodologías más eficientes. Entonces, cuando trabajamos la neurodidáctica, podemos decir que vamos a trabajar bajo el enfoque de la atención. El cerebro tiende a prestar más atención a la información relevante y novedosa. Por lo tanto, es importante que se capte la atención de los estudiantes utilizando técnicas como la presentación visual atractiva, el uso de historias, los casos prácticos e incorporar elementos que sean sorprendentes para mi estudiante. El contexto y la relevancia. El cerebro aprende mejor cuando puede conectar esa nueva información con los conocimientos previos. O sea que yo, en mi práctica pedagógica, yo debo, como les decía ayer, vamos a lanzar preguntas con el fin de darme cuenta que tanto conocimiento previo tiene mi estudiante, que tanta habilidad cognitiva está demostrando, ¿sí? Y esto pues va a estar influenciando tanto en el enfoque de la atención y en la motivación. La emoción y el ambiente positivo, bueno, las emociones influyen en el aprendizaje. Un ambiente positivo y seguro va a estimular al estudiante, va a promover la liberación de esos neurotransmisores que facilitan la consolidación de la memoria y la motivación para aprender. Importante el aspecto número 4, que es la metacognición y la autorreflexión. Dice que la metacognición es se refiere a la capacidad de reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje y por ende fomenta la autorreflexión. Entonces, allí la importancia de poderle trabajar a los estudiantes por medio de proyectos, por medio de investigaciones, por medio de mapas mentales, por medio de mapas conceptuales, ¿sí? Mucha información gráfica, porque recordemos que hoy día estos chicos no están, la tecnología como tal está avanzando a pasos agigantados, donde la información que se le está brindando o que se le debe brindar al cerebro de nuestros jóvenes debe ser muy chica. Y miremos los TikTok, por ejemplo. ¿Cuánto demora un TikTok? 2, 3 minutos, ¿sí? Por mucho, 5 minutos. ¿Qué pasa? Que ya no nos ponemos a observar una receta y la receta 20 minutos y muestra los ingredientes. No. Ahora la información que nos las están dando así de manera rápida. Y es por ello que yo mejor busco la pregunta, busco la respuesta, perdón. Busco la respuesta. ¿Cómo hacer?
cómo preparar una ensalada, por ejemplo. Entonces, en vez de buscar un video en YouTube donde me muestran los ingredientes, donde le dan vuelta a la situación, donde se demoran tanto para explicar los pasos, me observo un video que la duración de tiempo sea mucho menor. Entonces, ¿por qué es importante la autorreflexión? Porque ahorita la información que se le está presentando a los chicos en el ambiente se da mucho más rápido. Entonces, fomentar la investigación, eh, plantear metas, planificar el estudio para poder desarrollar todas esas habilidades metacognitivas, lo que les permite al niño supervisar y regular su propio aprendizaje de manera más efectiva. Y pues por último, la variedad de estímulos. El cerebro se beneficia de la variedad, de los múltiples factores que yo como docente lleve a la clase, ¿sí? Mi clase es de matemáticas, entonces voy a llevar muchas herramientas o muchos instrumentos que estén relacionados con ese tema, con el fin de llegar al estudiante, con el fin de estimular al estudiante. Entonces, vamos a ver un video, vamos a usar las experiencias táctiles, vamos a usar los sonidos, vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a hacer discusiones, vamos a hacer juegos, como le decíamos ayer. Ayer nos preguntaba una profe que si el juego es importante para el proceso de aprendizaje. Totalmente importante. Y diría yo que un factor importante es que el docente sea un neurodidacta donde crea, donde enfoque la atención, donde tenga en cuenta el contexto, donde tenga en cuenta el ambiente o el clima escolar, donde tenga en cuenta la metacognición y la autorreflexión del estudiante y la variedad de estímulos en cuanto a las actividades. Esto es lo que busca la neurodidáctica. Son esas estrategias que están basadas en el funcionamiento del cerebro. Entonces, la educación y la formación integral del ser humano, todo está engranado como tal. Se instruye, se educa, ¿sí? Pero se educa bajo los aspectos intelectuales, también bajo el aspecto emocional, bajo el aspecto social, bajo el aspecto físico y por último, y no menos importante, que sería el aspecto espiritual, ¿verdad? Que pues también podemos decir que lo hemos venido dejando a un lado. Y esto eh, no podemos pasar como tal por encima de algo que es el común denominador, que es el aspecto espiritual. Para mí es muy importante iniciar una jornada, mi jornada, una clase, mi día, dándole gracias a Dios. ¿Sí? Pues para muchos profes no sé qué tan importante es, pero sí, enseñarle al estudiante un temor también hacia un ser supremo, independientemente de la religión que profesemos, ¿sí? Sí hay colegios que son pues evangélicos o hay otros que son mucho más católicos. Siempre debemos enfocar al estudiante en que debemos visionar también desde lo espiritual, desde mi yo interno. El darle gracias a Dios, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta clase. Eso también son estrategias que nos ayudan con la neurolingüística, ¿sí? Hoy va a ser un día excepcional y después que yo lo diga y yo lo crea, así es. Independientemente de los múltiples factores que conlleven a una situación desfavorable para el ambiente, pero en la medida en que mi inteligencia emocional esté basada en que lo que me suceda en la vida yo debo tomarlo como aspecto positivo, como aprendizaje, pues allí vamos a enfocar también la neurodidáctica con la neurolingüística y todo este aspecto integral como tal de la educación.
En cuanto al aspecto físico, sí, claro, nosotros debemos desarrollar también habilidades físicas en el niño, en que el niño pueda trepar, en que el niño pueda caminar por una línea recta, encima de una línea recta. Eso es habilidad física. La habilidad intelectual yo la puedo desarrollar en el niño, aunque no logre el objetivo que yo tengo planteado para la clase, pero algo aprendió, algo logró, ¿sí? No logró total un 100%, pero logró el 70, logró el 50, logró el 30 y eso es un avance. Ese es el aprendizaje integral. Esa es la formación integral que se busca como tal en la educación. Lo emocional, como decía en la neurodidáctica, viene siendo sumamente importante el aspecto emocional, porque el aspecto emocional juega un papel porque lo que es las emociones, la plasticidad neuronal, el aprendizaje multisensorial, la atención, la observación, el juego en cuanto a la enseñanza, constituyen todas esas bases de enseñanza que están basados como tal en la neurodidáctica. ¿Y por qué es importante que se desarrolle o se use la neurodidáctica para instruir y para educar? Porque propicia un aprendizaje real e integral entre los estudiantes, se reduce esos niveles de estrés, incrementa el rendimiento educativo. Entonces, debemos crear esos ambientes positivos para lograr que los alumnos participen en el proceso de enseñanza y adquieran conocimiento. Hay que considerar que después de cada aprendizaje se requiere ese tiempo de reflexión y que el estudiante puede interiorizar lo aprendido. Entonces ahí le vamos a dar lugar a la metacognición y a la autorreflexión. Eh, Nosotros como docentes siempre debemos ser empáticos, debemos ser esas personas cercanas al alumno, capaz de que el estudiante se contagie de nuestro positivismo. Imagínense un estudiante, un docente negativo. No, es que ustedes no van a aprender. No, este logro no lo van a alcanzar. Hoy estoy más que seguro que ustedes no avanzan de aquí. Obvio que no van a avanzar si el mismo profe es el que está colocando la barrera, ¿sí? Los beneficios de la neurodidáctica es que va a bajar los niveles de estrés en el aula, va a estimular, va a motivar al estudiante sin llegar a que se perjudique como tal ese rendimiento académico. Entonces yo sé que el estudiante, yo ya he observado que el estudiante presenta una dificultad en cuanto a la lectoescritura y la actividad es lectoescritura y no hay una flexibilidad en ella, obviamente ese nivel de estrés va a aumentar en el niño. El nivel, el nivel de estimulación va a ser nulo o el nivel de empatía que yo le estoy mostrando en ese momento, allí voy a descargar en el niño apatía, voy a descargar en el niño todas las barreras habidas y por haber del contexto y él va a entrar en un proceso de negación del aprendizaje también, el cual lo va a frustrar, lo trunca, lo desconecta como tal del proceso educativo. Entonces no hay como tal eh, un beneficio cuando no se trabaja con la neurodidáctica. La estimulación de los sentidos, pues se hace parte importante para este desarrollo integral. La estimulación del oído, del gusto, del tacto, de la vista, del olfato, todo esto brinda aprendizaje y da aprendizaje. Bien, la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación viene siendo algo más que una herramienta, ¿sí? La neuroeducación como tal eh, es ese enfoque que busca que nosotros como profes, nosotros como profes eh, estemos mucho más conscientes de las habilidades que tiene el niño, eh, de las individualidades para poder trabajarle en ello, ¿sí?
La neurociencia es algo más que una herramienta, es otro enfoque, una nueva sensibilidad más abierta, más intuitiva para el desarrollo cerebral y emocional del niño, porque nuestra función como tal, nuestra función como educadores no es, no es educar niños, nuestra función como tal no es educar genios, ¿sí? O niños iguales, ¿sí? Sino personas, individuos, niños, jóvenes, adultos, que sean únicos, que sean hábiles, que sean libres, que sean capaces de luchar día a día por su felicidad, ¿sí? Nuestra función no es educar iguales. El término neuro como tal está en plena actualidad. Y nosotros escuchamos neurodidáctica, neuroeconomía, neurocreatividad, neurocultura, neuropsicología, neuromarketing. ¿Por qué? Porque están enfocados en lo individual, en lo diverso de este mundo. Pero entonces, como hay un mundo diverso, como hay ese mundo diverso, también tenemos que enfocarnos en la individualidad. Eh, el término neuro, ¿sí? Está en el boom, ¿sí? El campo de muchas disciplinas se ha abierto un poco más para tomar conciencia de un aspecto especial, a la vez, pues maravilloso. Pero es necesario que comprendamos ese funcionamiento del cerebro humano para poder vivir mejor, para, para que podamos ser mucho más productivos y para poder llevar una existencia más acorde a nuestras emociones, a nuestras capacidades excepcionales, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que como padres, como madres, como cuidadores o como docentes, debemos preguntarnos qué tipo de utilidad tiene para nosotros y sobre todo para nuestros hijos lo que es la neuroeducación. O es quizás que hemos estado educando mal hasta el momento y podemos decir que no, ¿verdad? Aunque en aquel tiempo, en siglos atrás, se haya trabajado una educación tradicional donde se coartaba mucho al estudiante, pues esto también ha venido trayendo evolución, ¿sí? Y en realidad como tal no se trata de educar bien o mal. El fin como tal de la educación se trata de comprender qué etapas del desarrollo pasa nuestro hijo, en qué etapa de desarrollo está nuestro estudiante, en qué etapa de desarrollo está ese joven y qué necesita en cada uno de esos momentos, qué necesidades conlleva esa etapa de ese joven, de ese niño. Y pues saber ante todo qué podemos hacer para obtener ese máximo potencial que viene siendo esa fase clave donde el niño disfruta más que nunca de esa inmensa plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo, un estudiante de 4 años, de 3 años, me voy a aferrar? Porque son a veces eh, estigma, ¿sí? O momentos del profe que el niño tiene que salir leyendo, el niño tiene que aprender a escribir. ¿Y dónde están las demás dimensiones que él viene a desarrollar aquí en esta aula de clases? ¿Dónde quedaron?
donde le estoy dando la importancia también al desarrollo de habilidades finas y gruesas, al desarrollo de habilidades sociales, al desarrollo de habilidades intelectuales, ¿sí? Al razonamiento. Entonces, educar, podemos decir que educar es por encima de todo comprender a nuestros estudiantes. No podemos olvidar que algo tan valioso sea educar en felicidad. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el cerebro del niño ofrezca siempre lo mejor de sí. Porque en realidad que el buen padre, el buen maestro o la buena madre, el buen cuidador, el buen hermano, no tiene como principal objetivo tener un genio en la casa, un niño genio como tal. Lo único que anhelamos es que nuestro hijo, nuestro estudiante, nuestro familiar sean felices, sean valientes, sean capaces de crear su propio porvenir el día de mañana. Pero entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿y cómo hacemos entonces si hay unos DBA que hay que cumplir? Exacto, hay que cumplir. Profe, y entonces, ¿cómo hago con una calificación? Con un juicio tanto cualitativo como cuantitativo, porque yo tengo que emitir un informe y si yo no le exijo al niño, él no va a avanzar. Podemos decir entonces que nosotros debemos trabajar de acuerdo con la habilidad que tiene el niño y hoy por hoy la educación inclusiva manda a que sea una educación flexible, ¿sí? Equitativa. Equitativa porque tanto usted como yo, como Juanito, como Pablito, deben aprender, pero a su propio ritmo. Ese decreto 1421, cuando nos habla de la educación, el 1421 nos habla mucho más de personas con discapacidad, pero el 1618 ya nos habla de manera globalizada, nos habla de manera ya más generalizada de la individualidad el ser humano como tal neurodivergente, donde yo tengo que tener en cuenta tu forma de pensar, tu forma de actuar, cómo el cerebro actúa, cómo aprende, cómo evoluciona, qué tipo qué tipo de acciones puedo realizar dentro del aula de clases para que el estudiante pues tenga mucha mejor captación de la información por tener en cuenta esa neurodiversidad, ¿sí? Entonces, los neuroeducadores tienen que ver es con ese profe que usa su capacidad para poder llevar las estrategias idóneas al estudiante. La importancia como tal de la neuroeducación, podemos decir que, o generalizarlo como algo global, ¿sí? Porque la educación ha sido como tal la mayor preocupación que se ha venido teniendo. Y por eso ciertas investigaciones, por eso eh, han cambiado los métodos pedagógicos en muchos países o en todos los países del mundo, podemos generalizar aquí. Pero, ¿qué se busca? La transformación de la sociedad a través de los factores cognitivos, a través del proceso cognitivo, del aprendizaje, de la valoración, de los procesos psicomotores. Entonces es ahí donde hoy en día la parte neurológica, tanto de los estudiantes como de los maestros y de su familia, conforman esa comunidad educativa. Si un maestro o un docente dispone de amplios conocimientos sobre cómo aprende el cerebro, así como también las diferentes particularidades de que puede tener un trastorno del aprendizaje, que puede tener un trastorno del neurodesarrollo, que puede tener un síndrome de Down, que puede tener
los trastornos de comportamiento y cómo estos influencian en el funcionamiento del cerebro. Estoy más que segura que ese docente, que esa maestra, que esa miss, que ese mister va a poder elaborar esos modelos educativos personalizados que van a dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos. Pero, no obstante, es un papel que requiere, sí, de mucha formación de calidad sobre esto que estamos hablando hoy, que es el funcionamiento del cerebro, sobre esas áreas que se activan cuando el cerebro está motivado hacia el aprendizaje, que hablábamos ayer del sistema límbico, ¿verdad? Sobre el proceso que realiza también el cerebro para recuperar como tal esos recuerdos que vienen siendo la transferencia de la información. Entonces, así como es necesario tener una formación en neuroeducación o ser neuroeducadores, en este punto es importante que nosotros eh, conozcamos como tal y comprendamos realmente cuál es el papel de la neuroeducación, que es esa nueva interdisciplina o transdisciplina que viene promoviendo una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan como tal del desarrollo cognitivo de esa persona. Entonces, la neuroeducación necesita del apoyo de otras ciencias en las que éstas se puedan compenetrar, puedan fundamentar las diferentes investigaciones que se lleva a cabo. Entonces, también necesita de la psicología, porque recordemos que eh, la psicología estudia el funcionamiento de el ser humano, ¿verdad? Cómo actúa, cómo interactúa, cómo se comporta, cómo recibe la información. Entonces, la neuroeducación necesita de apoyos de otras ciencias que le puedan fundamentar todas esas investigaciones con el fin de formar un cuerpo de conocimiento que sea mucho más aplicadas como tal en los diferentes contextos y en las diferentes situaciones que se presentan en el individuo y con el que puedan seguir avanzando a través de eh, una eficiencia, una flexibilidad, que se le puedan brindar esos ajustes necesarios a cada uno de los estudiantes en cuanto al proceso cognitivo. Eh, la neuroeducación presenta 5 principios. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Voy a activar voy a activar el chat para que podamos interactuar. Hay preguntas, hay comentarios hasta dónde vamos. Ya sabemos que hay que trabajar la neurodidáctica y tenemos que ser neuroeducadores. ¿Por qué? Porque debemos conocer la individualidad de nuestro estudiante. Entonces, hay unos principios eh, que nosotros como docentes debemos tener en cuenta, los principios de la neuroeducación. El cerebro que lee es un cerebro que está atento, un cerebro que presenta un lenguaje, un léxico mucho más desarrollado. Hay mucha abstracción del conocimiento. Su memoria o desarrolla esa habilidad en la memoria a largo plazo. Hay una automatización motora y pues por ende hay una habilidad también o se desarrolla una habilidad en cuanto al procesamiento fonológico. Dice, profe, eso se oye bonito, pero yo como mamá de un niño de inclusión veo que no se cumple. Profe, esa es la lucha, Carolina Parr. Y sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y muchos profes aquí podrán decir, pero es que esto no es fácil trabajar la inclusión.
Y una madre de familia puede decir, es que esto no es fácil tener un niño o a un hijo de inclusión. Nadie dijo que era fácil, ¿sí? Porque si es difícil de pronto comprender cada una de las etapas del niño regular, ahora digamos cuando ya hay una neurodivergencia, cuando ya hay algún trastorno, cuando ya hay una dificultad o una alteración neuronal, y no solo para el profe es difícil, también es para la madre de familia entender este proceso. Hay un, cada uno va llevando ciertas etapas, los padres de familia también entran en ese proceso de negación, pero qué importante es, profe, que al igual que usted, Carolina, que tiene su hijo de inclusión, esté hoy capacitándose con 276 profes más en busca de un mejor, eh, un mejoramiento como tal en el proceso educativo, porque eso es lo que estamos buscando aquí, ¿sí? Y eso es lo que busca la neurociencia, que identifiquemos cómo funciona el cerebro, que el docente conozca cómo funciona el cerebro para poder crear esas herramientas. Eso es lo que se busca como tal. Y no quiere decir que en la institución educativa donde usted tiene su hijo no le brinden las herramientas necesarias, ¿sí? De cierta manera, pues no conozco su caso, pero sé que hay muchos profes que sí trabajan como tal de brindar una educación, de brindarle a ese estudiante un clima escolar de calidad. ¿Qué sucede aquí? Quiero ser pues muy claro. A veces como padres de familia, no voy a generalizar, como padres de familia, eh, no, no miran o no miden esa capacidad que tiene el niño. No relacionan qué es un proceso integral. Y me voy nuevamente para la diapositiva, esta, ¿sí? En el colegio, ¿qué vamos a hacer? A trabajar todo esto, todo esto. Trabajamos con este niño neurodivergente, trabajamos con los estudiantes regulares como tal, trabajamos con toda la población neurodiversa, ¿sí? Con ese estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje, con ese estudiante que tiene un trastorno de aprendizaje. Debemos trabajar la neurodidáctica, pero buscando fortalecer esa integralidad del ser humano. Entonces a veces creemos, no, que es que como no vemos que el niño lee, escribe, que multiplica, que suma, que resta, es que no avanza. No, mi profe. Mira, con solo el hecho de que el niño quiera ir al colegio, se levante motivado con ir al aula de clases, ya usted tiene una ganancia y es esta, la social. Con que su hijo llegue tarareando o al menos balbuceando un, un poquito o una letra de una canción, ya está desarrollando su aspecto intelectual. Con que su hijo se levante emocionado, que va para el aula de clases, que va para su colegio, va a interactuar con su Miss, ya usted le está desarrollando esta formación emocional o esta dimensión emocional. O con que su hijo ya sepa caminar por una línea o de unos pasos sin chocarse, sin caerse, está desarrollando habilidades físicas. Entonces, si ve que como colegio, siempre buscamos un desarrollo integral del niño. Hay malas prácticas pedagógicas y eso no lo refuto, porque también me toca vivirlo. Pero entonces es allí donde estamos los profes neuroeducadores, neurodidactas, que estamos buscando cambiar como tal esa connotación. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Por eso desde siempre aplico en mi práctica docente el cognitivismo.
Sí, es que hay muchas barreras, profes. Hay muchas barreras, así como lo dice la profe aquí, hay obstáculos. Los obstáculos son las barreras. Y hay barreras tanto para nosotros como para nosotros los maestros, como para esos niños, ¿sí? Para esos niños que necesitan de un mayor acompañamiento en el aula de clases. Pero entonces yo cómo hago como profe si yo tengo 30 niños más, 35 y a veces 40. Cuando cuento con suerte y mi hijo lo puedo meter a un colegio privado y hay 15 niños, hay 10 niños, hay por mucho 20 niños, ¿sí? Y que el acompañamiento es mucho más personalizado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces nosotros, desde esa perspectiva de cambio, es donde no podemos, no podemos enfocarnos en que hay una mala práctica, de que no se da el proceso de inclusión, de que sí debemos velar y exigir por nuestros derechos, sí lo debemos hacer, sí debemos hacer. Para eso hay unas leyes, para eso hay unas normas. El decreto 1421 nos habla de la corresponsabilidad de una educación inclusiva e integral, eficiente y eficaz para todos, ¿sí? Pero nos habla desde la corresponsabilidad que tiene tanto el Estado, la sociedad y la familia en esa educación. Allí no habla solo del Estado, donde el Estado tiene que capacitar a los profes, no. O no habla solo de la familia, donde la familia es quien tiene que educar a su hijo que nació con esa condición. O de la sociedad que pues tiene que mirar a ver cómo se capacita o cómo interioriza cada uno de las situaciones. No, ahí habla de una corresponsabilidad entre todos, o sea, toda una comunidad, toda una población, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más dice? En Colombia tenemos la ley estatutaria 1618 con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el decreto 1421, que es el reglamento para el ámbito educativo. En ninguno de los dos se acuña el término, en ninguno de los dos se acuña el término de estudiantes o personas neurodiversas, ni neurodivergente, ni regular. Tampoco este decreto está dispuesto para los trastornos, solo es para discapacidad. Esto hablando desde la ley. Pero a usted le habla allí en esos decretos, mira que le habla de una integralidad en el aula. Entonces, usted tiene un estudiante con un trastorno del aprendizaje y no le va a aplicar un DUA, ¿sí? Y ahí nos habla también, el decreto 1421 nos habla del DUA y nos habla del PIA. Sí es cierto que nos habla de una discapacidad, pero también nos habla de exclusión. ¿Y quiénes están en riesgo de ser excluidos? Las personas con discapacidad, las personas con trastornos, los por algún tipo de ideología, diferencia en ideología, en religión, en raza, por género, por condición económica, socioeconómica. Entonces, miremos todas las personas que están en riesgo de ser excluidas y que busca la educación inclusiva, que sea una educación para todos. Así textual nos habla la educación inclusiva, que sea una educación para todos, que no solo se enfoque en esa persona que tiene una discapacidad, desde la discapacidad tiene 7 categorías, ¿sí? O sea que solo nos vamos a enfocar en las personas que tienen discapacidad, que el niño que tiene un trastorno del aprendizaje no es inclusión, sí, sí, porque con él debemos trabajar DUA, sí, porque dado el caso, su trastorno presente barreras para el aprendizaje y la participación, también debemos implementarle un plan individual de ajuste razonable y esto es inclusión.
también para aquel estudiante que tiene un síndrome de Down, también para aquel estudiante que tiene un TDAH. Entonces, la educación como tal es una educación para todos, ¿sí? ¿Qué sucede allí, mi profe Carolina? Que, bueno, como les decía, esto no es fácil. Entonces, la aplicación de un PIA requiere tiempo, requiere momentos, requiere que yo sepa qué estoy haciendo, para dónde voy, cuáles son los objetivos que yo tengo con este niño. O sea, que requiere en términos general empatía, en términos general. ¿Y qué sucede entonces? Que no voy a generalizar nuevamente, pero hay profes que dicen más tiempo de trabajo. El que yo me siente a hacer, diligenciar como tal un plan individual de ajuste razonable, esto es por estudiante. O sea que si yo en mi aula de clases tengo 5 estudiantes neurodivergentes, yo tengo que hacer 5 peer, de acuerdo con la necesidad, con la habilidad que tiene ese estudiante. Y esto, como tal, es más trabajo para el docente de aula, porque es él quien tiene que realizar el peer. Y por eso es que usted dice allí que le estaban haciendo un peer, pero ahora en el siguiente colegio que está le han puesto 1001 líos, cosa que no pasaba en el colegio anterior. Entonces, ¿qué es una tarea compleja? Sí, es una tarea compleja. Y que nosotros aquí lo estamos viendo fácil. Sí, de pronto en el concepto, sí, pero en la práctica, después que nosotros le coloquemos empatía, le coloquemos razón de ser a la educación, no lo vemos, no lo vamos a ver de esa manera. Bueno, aquí en Tegucigalpa, Honduras, está lloviendo fuerte. Ok. Juliet, en la ley 2216 regula la atención estudiantil. Así es. Está la 2216 también del 2022. Ujú. Sí, es que ya esto es ley. O sea, eh, allí, allí la información como tal que se da a nivel generalizado. O sea, cuando se cambió como tal la connotación, eso se dio por allá ¿qué? 890, creo, si no estoy mal, en una conferencia de Salamanca donde se reunieron varios países anglosajones que estaban trabajando en pro del cambio como tal de la educación especial, porque recordemos que antes hablábamos era de una educación especial, y cómo el docente, cómo la sociedad, cómo el Estado debía tratar a estos chicos. Entonces se dieron cuenta que la educación como tal, la educación especial que llamaba, no solo debía ser para aquellas personas que tuvieran una discapacidad, sino para toda una población en general. Entonces, por eso se cambió, evolucionó como tal el concepto a educación inclusiva. Entonces, cuando se habla de educación inclusiva, pues se llegó al acuerdo que era una educación para todos. Se dejó de un lado la educación especial porque obviamente todos los individuos desde su nacimiento requieren de una educación especial, ¿sí? Tenga o no tenga alguna condición, requerimos de una educación especial, de una educación con un trato adecuado, de una educación flexible, de una educación basada en mi individualidad, en mis habilidades. Ahí.
Así es, la normatividad habla en el 1421 del DUA, claro, del DUA y del PIER. Implica neurociencia, así es, porque el DUA pues implica trabajar las redes neuronales, sí, eh, implica trabajar esas redes neuronales según el DUA, que sería las redes de reconocimiento, que es el qué del aprendizaje, la red estratégica, que es el cómo del aprendizaje, y la red afectiva, que es el por qué del aprendizaje. Y todo eso está aquí en nuestro cerebro, ¿sí? Cada una de estas redes cumple es una función específica y eso está basado en el diseño universal del aprendizaje, que esa red está especializada en el procesamiento de la información y o en la ejecución de esa información. Y una vez orientado, una vez estimulado, pues llega como tal a la captación de la información. Por ejemplo, las redes del reconocimiento están especializadas en recibir información y asignarle un significado. En la práctica, como tal, estas redes permiten reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, otros patrones más complejos, como lo es el estilo literario. Entonces, es por eso que estamos llamados a trabajar múltiples formas de presentar la información. También tenemos las redes estratégicas especializadas en planificar, ejecutar, en monitorizar las tareas motrices y las tareas mentales. Cuando nos vamos a la práctica, estas redes permiten a ese individuo desde sacar un libro de la mochila, que el profe le diga, eh, abre el libro en la página 12 y el niño realiza esa acción hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario o un texto. Entonces, vamos a trabajar la página 12. ¿Qué dice la página 12? ¿Qué infiere la página 12? Entonces, ahí está múltiples formas de expresión en el diseño universal del aprendizaje, las redes estratégicas. Entonces, yo como profe debo ser estratega en implementar la medida necesaria para que el niño me evoque lo que aprendió, ¿sí? Para que me dé su comentario. ¿Y cómo él me va a emitir su comentario? Desde la habilidad que él tenga. Así de sencillo. ¿Y cuál es su habilidad? Puede ser lingüística oral, puede ser escrita, puede ser artística, puede ser kinestésica con movimiento por medio del arte, ¿sí? Por medio de una obra de teatro. Entonces, si nos damos cuenta que todos los aspectos que van influenciados en el aprendizaje tienen que ver con el cerebro. Están las redes afectivas, que las redes afectivas, como hemos venido diciendo siempre, la motivación hace parte importante del proceso de aprendizaje y estas están especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Están relacionadas con la motivación y la implicación que tiene el estudiante al propio aprendizaje. Entonces, allí el llamado a ser neurodidactas. Eh, Estas también están influenciadas en el interés de las personas, en el estado de ánimo o en las experiencias previas. Entonces, yo debo impartir al estudiante múltiples representaciones, debo permitir múltiples expresiones para que pueda haber también allí motivación. El afecto representa un elemento crucial para el aprendizaje y los aprendices allí difieren notablemente de esos nodos en que ellos puedan ser comprometidos o motivados para aprender. Entonces, si ve que en todo proceso de aprendizaje eh, debe haber como tal motivación. Entonces, bien, seguimos aquí.
Vamos a ver qué más dice en el chat. ¿El PIAR lo debe realizar el docente de apoyo? No, mi profe. El PIAR lo debe realizar usted como docente de aula. Yo como docente de aula. Ejemplo, yo tengo grado segundo. ¿Qué asignaturas imparto en ese grado segundo? Matemáticas, naturales, sociales, español, menos inglés. Entonces, si este niño requiere de un peer, yo debo implementar las estrategias, los ajustes razonables y debo verificar qué barreras hay o qué barreras conlleva su aprendizaje y la participación para implementarlo en matemáticas, en español, en ciencias naturales y en ciencias sociales. Yo no puedo aplicar las estrategias que va a usar la profe de inglés a este estudiante. No lo puedo aplicar porque yo no les imparto inglés. Yo no sé qué estrategia quiere la profe implementar allí. Entonces, en conjunto conmigo, la profe de inglés realiza el peer. ¿Qué hace el docente orientador aquí? Como su nombre lo indica, orientar al proceso. Entonces, sí es cierto que ya el psicólogo, el docente tiene mucho mayor conocimiento sobre qué sucede en un niño cuando tiene un diagnóstico de un TEA. Entonces, se sienta en conjunto con la profe y le indica, profe, mira, el funcionamiento del cerebro de este niño es esto, esto, esto y esto y esto. Usted debe aplicar esta estrategia y esta estrategia para poder atraer o para poder desarrollar la cognición, su comportamiento, la interacción. Entonces, es allí donde usted debe buscar las estrategias necesarias para trabajar esto. Eso es lo que hace el docente de apoyo como tal allí cuando se va a realizar un peer. También debe estar eh, inmiscuido en este peer el acudiente del estudiante. ¿Por qué el acudiente? Porque es ese padre de familia que me va a decir, profe, sí, yo lo llevé al neurólogo. El neurólogo, mire, profe, me recomendó que le hiciera esto, esto y esto y esto. Aparte, nosotros necesitamos para implementar un PIAR una información o una historia clínica como tal del estudiante que obviamente lo sabes el papá. ¿Ves? Entonces, el PIAR no lo hace el docente de apoyo. Hay un apoyo en el diligenciamiento del mismo. Bueno, piensa que debemos cambiar de mentalidad, todos somos neurodivergentes, tengamos o no una, todos somos neurodiversos, mi profes, neurodiversos. Bueno, diga número de ley, porfa, 1421, listo. Dice, es que lo que se meten a ser profesores piensan que solo llegan a la aula. Uy, no, 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 no vamos a generalizar, profe Montes, como dice aquí en su, en su nombre. Montes, no, no vamos a generalizar porque hay muy buenos profes. Hay excelentes docentes que eh, están muy, ¿cómo le digo? Muy inmersos como tal en la educación de sus chicos. En mi caso me ha pasado que los docentes están dispuestos a capacitarse y a aprender, pero los padres de familia son los que en ocasiones no muestran interés. Y eso hace que no avance, que caiga algunos padres, como estamos hablando. Okay. Una prioridad en la planeación es determinar el nivel de necesidad especial. Vamos a cambiar, mis profes, como tal, esa necesidad especial. Todos tenemos necesidades especiales por aprender, ¿sí? Todos, todos, todos. Existen estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sí? No hay un niño con necesidad especial de aprendizaje. Hay un niño con barreras para el aprendizaje y la participación. Estos chicos y estas barreras los presento, se los emite el entorno.
No digamos que un niño es especial porque tiene un síndrome de Down. Y hay un video que a mí me causa mucha gracia que dice, especiales son las pizzas. Y es cierto, especiales son las pizzas, especiales son los helados, ¿sí? Especial soy yo para mi mamá, especial es mi hija para mí. Entonces, cambiemos como tal ese léxico por un vocabulario mucho más inclusivo. Profe, vi el video que nos dejaste y me gustó cómo empezó la frase que dice, educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto una mano. Ese es apto. Me agrada, Carolina, que haya hecho la tarea. ¿Qué pasó? Me desconecté y se me olvidó enviar el link del video, ciertamente. Este video lo tengo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este. Se los voy a dejar aquí para que ustedes también lo vean. Y ya lo voy a enviar al chat, al grupo de WhatsApp, perdón. Ahí está. Listo. Entonces, importante que nosotros, eh, importante que nosotros como profes entendamos esta neurodiversidad. Importante que como profe no nos enfrasquemos. La ley 2216 nos habla de los trastornos específicos del aprendizaje. El decreto 1460 nos habla del apoyo académico especial y nuestros objetivos de desarrollo sostenible enmarca el desarrollo 4 de la educación inclusiva. Sí, profe, es que todo esto es normatividad, todo esto es ley ya. Todo, todo, todo. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a Andrea para socializar los principios como tal de un neuroeducador. Hola, Andrea Suárez, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Que mi Dios me la bendiga. Amén, profe. Es para decirles, soy docente, roto de segundo a quinto. ¿Qué le digo yo? Hay un estudiante que ha pasado por dos colegios, tiene 9 años, y el niño llora y llora y llora en el salón, papi, porque no quiere, que no quiero estudiar, que no quiero estudiar. Entonces de los otros colegios tiran a pelotica, yo lo traigo, yo lo llevo. Y nosotros decimos, ¿qué le pasa al niño? Ya se pasó por la psicoorientadora. Entonces no hemos tenido respuesta bien. A mí eso me molesta en el salón y yo me le acerqué. Papi, vamos a trabajar artística hoy, vamos a dibujar. Y sabe que me lo hizo. Dijo los profesores, ¿cómo hiciste para que él te trabajara? A través Sí. de artística logré que el niño me trabajara y se emocionó a trabajar con pinturas y dibujos. De ahí arrancó a estudiar, a llorar nuevamente. No se junta con nadie, se sienta en la parte de atrás, es mal geniado. No encuentro la razón, el por qué, profe. Muchas gracias. Bien, profe. Importante que detectaste algo, ¿sí? Y mira que siempre hay un indicio. ¿Qué detectó usted? Que el niño le interesa las artes, que el niño le gusta dibujar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Y de dónde vamos a partir? Desde ese interés del niño para poder despertar como tal esa emoción, ese querer aprender. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a trabajar números, vamos a trabajarlo por medio del juego, ¿sí? Mira que vamos a dibujar dos manzanas y tenemos aquí dos manzanas. Ahora,
La profe te va a regalar otra manzana. Y ahora, ¿cuántas manzanas tienes? ¿Y qué está haciendo el niño? Desarrolla una motricidad fina porque va a colorear y el concepto como tal de suma. Tengo y me regalan, lo acumulo y sumo cantidad, ¿verdad? ¿Qué estamos trabajando allí? Agrupación de conjuntos, ¿sí? O el conteo de números. ¿Cuántas manzanas tienes? Una, dos, tres. Tienes tres manzanas ahorita. Antes, ¿cuántas tenías? Dos. Y entonces comenzamos a trabajar desde esa habilidad que tiene el niño. Obviamente, como les digo, yo estoy hablando desde una estrategia que podamos implementar. Sí, profe, pero es que yo tengo 20 estudiantes más. Esa es como tal nuestra praxis. No vamos a trabajar con un solo estudiante, vamos a trabajar con 20, 25, 30, hasta 40 estudiantes, dado el caso, en los colegios oficiales, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Yo soy una neuroeducadora, yo soy una neurodidáctica y yo tengo que trabajar también en pro de mi propio beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo me di cuenta del interés del niño que le gusta dibujar. También debo mirar cuáles son las individuales del niño y con quién empatiza más dentro del aula de clases. Debe haber alguna persona que empatiza más. Entonces, este niño empatiza más con Pablito. Entonces, venga, Pablito, colabóreme aquí. ¿Por qué? Porque es importante la socialización y la sensibilización en el aula de clases para que pueda haber un aprendizaje cooperativo. Entonces, Pablito, ven acá, tú vas a trabajar aquí con Juanito y tú le vas a ir explicando. Entonces, Juanito también lo vamos a usar como esa persona de apoyo, como esa persona de apoyo dentro del aula de clases. Y pueda que, bueno, ya Juanito, ya Pablito se fastidió porque, bueno, hay chicos de chicos. Entonces, ¿qué otro estudiante también te puede colaborar? Entonces, miramos que solo así, solo así, en comunidad, en cooperación, empatizando, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Sí, así lo hacía la profe y mi hijo trabajaba súper. Pero es que, ¿qué pasa? De pronto la otra profe que tiene el niño ahora nos pasa como la del guante. ¿Cómo vamos a hacer un guante si no, nunca hemos visto una mano? No conocemos siquiera el concepto de una mano. La profe, ¿cómo va a trabajar con un niño que tiene un diagnóstico si nunca ha escuchado de él o no sabe cómo hacer? Vamos a creer que no tiene conocimiento, pero si es una profe, pero si es una profe que aún teniendo conocimiento y le hace el quite a esa obligación, pues no sea docente. Simplemente así. No sea docente porque el trabajo de hoy día, nosotros los docentes, es trabajar bajo la pedagogía del amor, ¿sí? Trabajar bajo esa individualidad, trabajar bajo la habilidad que tiene ese niño. Y por eso le decía, profe, el niño tiene habilidad artística. Entonces vamos a trabajar lo arte, lo artístico. Él no es de estar escribiendo, posiblemente no. Mi profe, Gabriel, buenas noches. Él no es de estar escribiendo. No, hay que tener en cuenta la individualidad. Profe, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Quisiera Gracias. aportar, yo soy docente universitario, pero me llamó mucho la atención porque comprendo y entiendo y fomento el papel de las neurociencias en el aprendizaje. Quisiera contar una anécdota. Yo doy clases en una academia militar y inspirar a 100 cadetes militares a veces es difícil para una Ok. clase, pero había mucha el docente anterior que me precedió era más enfocado en salir del paso, por decirlo así, con el método tradicional y Exacto. que prueban bueno, si no, pues no. Pero me decidí a encontrar motivación porque según las neurociencias dicen que uno aprende cuando algo te representa un ejemplo, te inspira o te motiva.
te motiva. Entonces puse a buscar algunas alternativas y encontré una serie muy buena que se llama Band of Brothers, que es de guerra. Y estos muchachos van a ser militares. Y el espacio formativo que estaba dando era de primeros auxilios. Y había un episodio, el capítulo 6, si no me equivoco, que tenía todos los elementos de mi clase. Y esa clase nos dedicamos a ver ese capítulo y desarrollamos posteriormente un cuestionario. Y los muchachos quedaron encantados. De hecho, después me venían contando, la terminé de ver, profe, y qué excelente, que aquí, que allá. Y la actitud cambió, pero Obvio. drásticamente. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos que tener, no sé, ¿verdad? Estrategias, buscar opciones y sobre todo ponerle corazón a la docencia, ¿verdad? Alguien dijo que Claro. dos profesiones, la medicina y la docencia, más que profesiones, son un sacerdocio. Entonces debemos buscar esos agentes de cambio, esas personas que van a inspirar a estos futuros profesionales, ¿verdad? Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, mi profe Gabriel. Gracias por exponernos su experiencia. Mire, ¿qué tal que el profe Gabriel llegue con las mismas estrategias del otro profe, de ese profe tradicional? Hay una deserción, ¿sí? Y ese no era el objetivo. Y es lo que nos pasa a nosotros en el aula. Y nos dice la mamá, Miss, es que el niño no quiere venir al colegio, no quiere venir al colegio, quiere que lo cambie de colegio. O sea, cuando a mí me dice una madre de familia así, yo debo centrarme a pensar qué estoy haciendo mal. Dice la introducción de un video, Mafalda, tú tienes dificultad del aprendizaje. Y Mafalda le responde al docente, profe, ¿no será que usted tiene dificultad de enseñanza? Entonces, sí nos damos cuenta que la neurodidáctica nos está llamando a que nosotros debamos aplicar la estrategia necesaria a ese estudiante. Y es que aquí yo no le voy a dar la estrategia así, hágale cuadritos. Entonces usted va y le hace cuadritos. Que pueda que esa estrategia me funcionó a Bill, pero a usted, Gabriel, no le funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Porque los mismos estudiantes que tiene Vilma no los tiene Gabriel. Y es que no, profes, ustedes pueden trabajar retiñendo líneas o subrayando líneas. Lo pueden hacer, pero hay dado el caso que es que yo no conozco a sus estudiantes. Yo no conozco su contexto. El contexto lo han explorado ustedes, lo han observado ustedes. La neurodiversidad que ustedes tienen en su aula solo lo saben ustedes. Es por ello que la implementación del PIER lo debe hacer ese docente de aula que es la que está allí en el aula de clases. Bien, nos dice la profe, hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia donde niños, adolescentes e incluso adultos pasaron momentos difíciles. Entonces hay que explorar esa parte donde la socialización entre los pares también se ha visto comprometida. Obviamente, obviamente sí, sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, no hay que echar en saco roto que vivimos prácticamente 2 años 2 años donde se paralizó, podemos decir que se paralizó el mundo, en el sentido de que nos tocó reestructurar un poco la educación. Hubieron chicos con mucha deficiencia. Sí, esa película es divina. La película Radical, mi profe Gabriel, gracias. Eh, donde prácticamente al profe le tocó reestructurar todo lo que fue el proceso de formación, donde por medio de una pantalla nos tocaba a nosotros hacer ochas y panochas, como decimos, nos tocaba implementar todas las herramientas y nos sentíamos amaniatados, ¿verdad? Nos sentíamos maniatados, ¿por qué? Porque no teníamos al niño al frente, no teníamos esa proximidad, que es lo que nos hace también la empatía de los seres humanos.
hoy día, Dios gracias, ya la tenemos. ¿Sí? Ya contamos con esa posibilidad. Pero como contamos con esa posibilidad, también podemos decir que debemos entender cómo piensa, cómo actúa ese cerebro. ¿Y por qué lo debemos entender? Por todo ese grupo de anomalías que él le ha tocado vivenciar en su contexto o que está vivenciando. Un niño mal alimentado, un niño estresado todo el tiempo, un niño que sufre o vive violencia intrafamiliar, un niño de bajos recursos económicos, un niño que está luchando contra un trastorno, ¿sí? Porque ellos luchan contra ese trastorno. Ellos también sienten desgano, ellos también sienten que las cosas no les funcionan. Ellos también sienten que el mundo está en contra de ellos. Y es allí donde nosotros debemos trabajar en pro de que ellos no sientan esto. Y sé que aquí hay muchos padres y sé que pues hay maestros, sé que hay muchos perfiles, pero todos formamos una sociedad. Y es allí también en la sociedad donde hay ciertos cambios. He conocido padres y madres de familia que me dicen, no, profe, yo a mi hijo no lo llevo a un centro comercial porque lo van a señalar, lo van a tildar. O sea, como sociedad hoy día, en pleno siglo XXI, y que nosotros estemos pensando en esto, no es posible. No es posible, mi hijo tiene una individualidad y yo debo sensibilizar a los demás de esa individualidad. Y no tengo por qué tener en cuenta lo que el otro piense o diga ¿sí? Yo debo trabajar para minimizar o eliminar esas barreras que le impiden a él su aprendizaje y su participación, más no ser también una barrera, ¿sí? Más no ser o no convertirme también en esa barrera para mí. Entonces es allí donde nos hablan los principios de la neurociencia, ¿sí? Donde la emoción y el conocimiento van juntos. Y puedo decir que seguro que nosotros mismos lo hemos experimentado en más de una ocasión. Cuando nos sentimos bien y mi interior o nuestro interior goza de una calma, de una satisfacción adecuada, de un clima, de un relax, somos más receptivos a todo lo que nos genera el ambiente. Somos positivos, actuamos positivamente, pensamos positivamente. Esto es algo que todos hemos experimentado. Ahora, pongámonos también en el lugar de un niño que está descubriendo el mundo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, esas emociones desbordantes que de un momento van a la risa, de otro momento van al llanto, pero es un maravilloso desarrollo que debemos estar atentos y debemos trabajar para desarrollar. La neuroeducación se nutre como tal de la psicología, la sociología, la medicina, con un fin último que es de potenciar tanto el proceso de aprendizaje de los niños, partiendo desde la base de la emoción y el conocimiento que van ligados. Ahora, cuando hablamos de emociones, no nos referimos solo a este niño en la primera infancia, nos referimos también a nosotros, o no nos referimos a ese estudiante, a ese adolescente, a ese adulto. También nos referimos a nosotros como padres, como docentes, como educadores de nuestros niños que educamos a través de nuestras propias emociones. Y aquí con este ejemplo podemos hablar de las neuronas espejo. ¿Sí? Las neuronas espejo se activan cuando hay una información que le interesa al estudiante también. Entonces, el docente viene siendo patrón imitativo de ese estudiante.
Y vemos entonces el docente que es positivo, el estudiante que siempre mantiene un buen estado de ánimo, sus estudiantes son así. Vemos el docente desorganizado, el docente eufórico, sus estudiantes son así. Es por ello, porque todo va aquí en nuestro cerebro. Si nosotros ofrecemos gritos, si nosotros ofrecemos amenazas, desconfianza, si nosotros trabajamos la educación por medio del miedo, vamos a dejar traumas en nuestros chicos. Pero si lo hacemos con respeto, si lo hacemos con cercanía, si lo hacemos con amor, el niño va a dar lo mejor de sí. Como principio 2 es necesario entender el cerebro del niño. Entonces, nosotros caemos en un error muy a menudo y es pensar que, por ejemplo, un niño de 3 años se le puede iniciar con éxito en la lectura, la escritura y las matemáticas. Pensamos también que al acelerar las competencias, las dimensiones que le llamamos en esa primera infancia, vamos a potenciar su coeficiente intelectual. Y de esta manera vamos a poder garantizar ese éxito en el futuro de ese niño. Y estamos cayendo en un error. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños sigue un tiempo de maduración y es lo que vimos en la diapositiva que observamos ayer. Viene esta diapositiva. ¿Sí? El cerebro de los niños tiene un tiempo de maduración donde será capaz de integrar una cosa y no otra. Sí recepciona información. Si tú le enseñas a un niño a leer a los 3 años, él te va a leer a los 3 años. Pero ¿qué sucede luego? Entonces vemos a aquel niño en la primaria que es apático a la lectura, que no quiere leer, que no quiere avanzar en su proceso, que no quiere saber nada de aprendizaje. Aún así hay muchas diferencias como tal individuales. Entonces, habrá niños que lo van a hacer un poco más lento, otros que van a ser un poco más receptivos en su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos busca la neuroeducación? Que ante todo comprendamos cómo funciona el cerebro, primeramente de los más pequeños, para dar respuesta a todas y cada una de sus necesidades y a la vez poder potenciar el máximo sus capacidades. Y esto no quiere decir que yo no voy a trabajar la plasticidad neuronal de mi niño, pero lo voy a trabajar de acuerdo a su etapa. Ejemplo, en la primera infancia, ¿qué debo desarrollar? Motricidad fina, gruesa. Debo desarrollar cognición, ¿sí? Allí entra todo lo relacionado. Debo desarrollarle habilidades tanto cognitivas, sí, para que aprenda que esto es un círculo, que esto es un triángulo, que esto se llama manzana, que ese es un perro, que ese es un ave, o sea, generalidades que les proporciona como tal el contexto. Generalidades que le proporciona el contexto. Estas son las experiencias previas que él va a tener, el conocimiento previo. Luego, en las siguientes etapas, en la consecución de aprendizaje, va a haber mucha más información que va a conectar con ese conocimiento previo que éste vaya obteniendo. Hablamos del principio 3, que sería la plasticidad neuronal. Entonces, esa plasticidad cerebral hace referencia a esa capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar esa estructura, lo que ya sabe con otra, la consecución de saber, ¿sí? A lo largo de la vida. Y esto se da como reacción a determinados estímulos que favorece el entorno, como les decía, favorece el aprendizaje. Los niños en la primera infancia muestran una neuroplasticidad asombrosa que necesitan de múltiples refuerzos, de palabras, de oportunidades, de seguridad
de ese mundo emocional. Entonces, a veces me dicen, profe, pero es que usted, ¿por qué siempre habla de primera infancia? Porque es que para mí, esta es la base primordial de el proceso cognitivo, del proceso integral de todo individuo. Son las bases, son los cimientos. Los cimientos más fuertes se crean en esta primera infancia, donde desarrolla todo tipo de habilidad, todo tipo de conocimiento que le llamaríamos en la etapa de preescolar, de primaria, de secundaria, los conocimientos previos. Bueno, ¿qué más vemos por aquí? Es importante entender cómo se debemos atravesando todo. El principio 4, que nos habla de que el cerebro del niño aprende de diversas maneras, bueno, esto ya lo hemos enfatizado. Nuestro chico, nuestro estudiante, nuestro hijo no aprende solo cuando está sentado en un pupitre enfrente de un tablero o enfrente de un dispositivo móvil o enfrente de el televisor. Tampoco lo hace exclusivamente cuando estamos frente a él, cuando le estamos enseñando o cuando le hablamos o cuando le estamos leyendo un cuento o cuando le ayudamos a resolver un problema de matemáticas, de español. El cerebro como tal es un órgano multifacético con múltiples tipos de inteligencia. La musical, la artística, la matemática, todos estos son estímulos que son caminos que el niño debe explorar. Por eso debemos recordar que para educar en felicidad a un niño debemos darle oportunidad a nuevas experiencias de aprendizaje. Siempre nuevas experiencias de aprendizaje. Entonces, por eso debemos ser neuroeducadores, neurodidactas. Tú debes convertirte en un neuroeducador. El neuroeducador es ese docente quien tiene las herramientas básicas para no limitarse solo a educar un cerebro. ¿Sí? Entonces, matemáticas, español, sociales, naturales, conceptos. ¿Sí? El neuroeducador busca educar personas felices, hábiles, sean cuales sean sus capacidades cognitivas. Entonces, es allí donde nunca debemos dudar que a veces no basta con creer que me la sé toda. Para educar hay que cuidar también nuestro mundo emocional y saber así conectar con el niño a través de la empatía, de la cercanía y de la confianza. La neuroeducación busca despertar la curiosidad del niño, busca que le demos confianza, busca que le potencialicemos su memoria, busca que entendamos cuál es su proceso interno para gestionar miedos, para gestionar preocupaciones, para gestionar saberes, para analizar, para razonar. La neurociencia es una maravillosa propuesta que merece tener en cuenta tanto en el día a día con nuestros estudiantes en esa aula de clases. Porque innovar en la educación es esa manera que nosotros buscamos para ser mucho más sensibles a las necesidades reales y sobre todo de dar al mundo personas pues más bellas, más empáticas, personas que sean capaces de hacer de esta realidad un escenario mucho mejor. Y a Dios gracias, hoy la neurociencia nos está abriendo la mente a nosotros los profes para que podamos ser capaces de también evocar esos conocimientos que nos aporta la neurociencia.
a esos chicos que nosotros estamos educando bajo estos enfoques de la neurociencia, son esos chicos que se van a enfrentar a ese mundo donde van a ser capaces de crear un escenario mucho más empático. Bien, bueno, aquí, ¿quién más tiene preguntas? Creo que es pertinente. Vamos a dar estos 15 minutos, 14 minutos que nos falta para interactuar. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene aportes? Dice Reina López, profe, la neurociencia tiene que ver con las estrategias que el docente aplique a sus estudiantes de acuerdo al área de aprendizaje. Ujú. Sí, podemos decir, esa es una de las funciones como tal, de los principios. Dice aquí, profesora, un niño de 9 años se le muere su papá y su mamá. Uf, vive en una ciudad diferente a donde vivía. Ujú. Él se encuentra con su abuela, está en un refuerzo, estudia, aprende las cosas, pero cuando llega al colegio frente a su profesora se le olvidan las cosas. ¿Qué pasa allí? No sé qué tanto tiempo tenga del fallecimiento de sus papás, pero es un niño que está en duelo. Es un niño que está en duelo, primeramente por la pérdida. Es un niño que tiene muchos faltantes. El amor de papá y mamá no lo suple ninguna abuela, ningún abuelo, ningún tío, ningún hermano. No lo suple nadie. Entonces es un niño que tiene muchos faltantes. Es un niño que emocionalmente no está activo. Entonces, allí, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Trabajar, estimular, buscar cuáles son sus canales de interés, arte, dibujo, videos, coloreado. Bueno, brindarle mucho amor. Si necesita, como te dice la profe aquí, un acompañamiento psicológico urgente, lógico, porque pues sí está viviendo ese duelo y hay que canalizarle esa emoción. ¿Cómo podemos intervenir un niño con dificultad en el lenguaje en nivel primario? Profe, primeramente la intervención es una visita a un equipo interdisciplinario. Le van a brindar terapias de fonoaudiología, ¿sí? Y hay que mirar qué aspectos le está afectando en el proceso cognitivo o del aprendizaje esa dificultad lingüística que tiene. Porque pueda que él no tenga esa habilidad para expresarte oralmente lo que tú le estás enseñando. Pueda que no tenga esa habilidad, pero sí te lo puede dibujar. Entonces aquí estoy mirando una dificultad mucho más de lenguaje que cognitiva. Que la dificultad de lenguaje sí afecta en cuanto al proceso cognitivo porque nosotros debemos, o sea, hablar, debemos interactuar, debemos expresar, pero dado el caso que el niño te lo haga de forma escrita o con un dibujo, te está indicando que sí hay aprehensión del conocimiento. Bueno, ¿qué más dice aquí? Quiero compartirle este maravilloso libro de Fernando Sabater. Considero que todo profesor debe leerlo. Bueno, muchas gracias, mi profe. Excelente. El valor de educar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta yo lo descargué. Bien.
Bueno, mis profes, entonces voy a compartir, no sé si el profe San Miguel está por aquí, voy a dejar de compartir ya para finalizar la jornada del día de hoy. Recordamos que el día sábado es una jornada mucho más corta. Un trastorno del sueño perjudica el sueño. Un trastorno del sueño perjudica en el estudio, en el aprendizaje, mi profe, en el aprendizaje. Miren, en el momento de sueño, es ese momento donde las neuronas están en total relajación para retomar la información. Entonces, imagínense un estudiante que esté siempre en constante interacción, constante movimiento, que no descansa. Le afecta también su aspecto neuronal. El sueño es un factor importante en la concentración y en la memoria. Y esto, pues, tiene que ver con el aprendizaje. Yo tengo trastorno de sueño y amo estudiar, pero me ha costado. Tienes un interés, Liz, hay un interés. Usted sabe que tiene una dificultad y está trabajando esa dificultad. O sea que estás trabajando tu metacognición. ¿Sí? Miren lo importante que es que yo identifique cuál es mi dificultad. Porque a partir de ahí yo voy a trabajar. A partir de allí yo voy a trabajar. ¿Cómo puedo trabajar? Dice la profe Rosa, con un niño diagnosticado con TDAH al momento de copiar, de transcribir. Al momento de transcribir, profe, no le des, nunca le des unos textos extremadamente largos. Bríndale una información corta. Hablábamos ahorita de los TikTok. Los TikTok que nos envía a nosotros una información amplia en 2 minutos, en 3 minutos. Eso es lo que debemos hacer con un chico con un TDAH. La información debe ser clara y debe ser concisa. Es que nosotros como estrategia para mantener la disciplina en el salón, venimos y colocamos al niño a que me transcriba este cuento. Uf, para un TDAH esto es algo nefasto. Para tu clase también, porque va a ser un niño que se va a estresar. Y un niño TDAH estresado, Dios mío de mi vida. Allí parece que se le conectaran todas las energías habidas y por haber de los 40 estudiantes que tienen ahí. Entonces, no hagamos esto. Esto es un error. Vamos a brindarle la información concisa. Usted necesita que él le aprenda ese concepto. Bueno, sí es necesario desarrollar esa habilidad de habilidad motriz o su escritura, si es necesario que la fortalezca. Entonces vamos a trabajarle más grafomotricidad. Si va a escribir, que es un concepto corto, porque la actividad requiere también de otro esfuerzo. Entonces, no nos demos mala vida allí. Es que yo quiero que él me transcriba toda esa lectura, profe. Ay, bueno. Me sucede con mi hijo, es 1 por 4 y al estresarse se pone mal y hoy escribir me ha servido que haga cuentos a su gusto. Bueno, bueno, mis profes, voy a enviarles por este medio para los profes que no están en el grupo oficial el link para que accedan a ese grupo oficial. Prometido, prometido, mañana ya les cuelgo al grupo oficial las diapositivas. Entonces, importante que estén allí en ese grupo oficial para que accedan a toda la información, eh, al material de apoyo que, eh, que les ofrece la corporación, ¿vale? Allí está el grupo oficial. Mañana tendremos jornada, no mi profe, mañana a descansar. Descansemos porque la siguiente semana sí es
completica. Al grupo oficial. Pueden darle clic allí y los va a llevar al grupo oficial. En ese grupo oficial ustedes van a obtener clases grabadas y obtiene el material de apoyo, ¿sí? Clases grabadas y material de apoyo. ¿Cómo sé cuál es mi asesor para hacer el depósito? Bueno, yo me imagino que usted está en dos grupos que dice, pues, neuropsicopedagogía. Hay dos. El grupo oficial, que es donde estoy yo, y el profe San Miguel como administrador. Y en el otro grupo, pues allí está su asesor. Allí le envían toda la información requerida para la certificación. Rosa, vamos a activarle el audio a la profe. Vamos a ver si está aquí. Buenas noches. Buenas noches, mi profe. Bueno, gracias ante todo, ¿verdad? Porque veo muy interesante la capacitación, porque participamos, aclaramos dudas. Eh, Tengo licenciada como 8 años de trabajar con niños de primaria, pero este año he tenido estudiantes, uno diagnosticado con TDAH y bueno, creo que son dos los casos. Yo le hice la pregunta respecto a lo que es el contenido porque la clase que yo imparto es ciencias naturales en inglés. Entonces, es una clase que usted sabe, los niños aprenden mediante lo que son experimentos y cosas así. Pero a mí me llamó la atención una vez con el niño que le comento, el estudiante, que hacíamos experimentos, licenciada, y el niño no lo miraba motivado. Al momento también cuando yo explicaba respecto a las notas, como le comenté, cuando hacíamos notas, él solamente copiaba 2, 3 oraciones. Es un niño muy inteligente porque si yo le hacía preguntas verbales, el estudiante las contestaba. Pero lamentablemente también acá en Honduras no nos estamos capacitando con las diversas no sé cómo decirle, diagnósticos que han salido, porque he visto que en estos tiempos hay muchos niños que son autistas o son diagnosticados con lo que es el TDAH. Por eso fue el motivo también de que a mí me gustó eh, aprender, ¿verdad? Y he estado aprendiendo. Pero, licenciada, una preguntita más que tengo como la duda. Ya me respondió una, pero como docentes a veces tenemos obstáculos. Por ejemplo, recuerdo que el grado del estudiante eran 30 estudiantes. Tengo que hacer entonces un trabajo extra con los alumnos que presentan TDAH, como lo comentó la otra compañera, a hacerle cuentos o oraciones del tema. No. Mire, mi profe, le voy a colocar un ejemplo claro, o sea, un ejemplo más contextual, porque para qué nos vamos a ir como que a alargar. Imaginemos que usted está trabajando, ¿en qué grupo está? Ahí me desactivó el audio. Tengo que identificar en qué grupo está el niño para poder darle el ejemplo. ¿Qué grupo Eh, tiene? Tengo uno en tercer grado, lo retiraron a mitad del año ahorita, pero hay un niño en Tiene segundo, va a ser 8 años y el niño de segundo 8 años. 7 años. Sí. ¿Sí? Listo. Usted hizo la observación. El niño presenta dificultad en la atención, en la percepción, en el comportamiento, ¿en qué? Ujú. En, Sí, en en todo. participar en todo. Profe, en todo. Sí, es que mire, O sea, habían alguna días, habilidad debe tener el niño. es que él presentaba diferentes actitudes en diferentes días. A veces habían temas que cuando a él le llamaban la atención, él sí prestaba atención, pero cuando a él habían temas que no le llamaba la atención, él como que no le daba En- importancia. Entonces, o sea, no es en todo, no es en todo. Hay intereses focalizados. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Y usted debe trabajar ese interés del niño. ¿Sí? Ujú. ¿Le gusta dibujar? Vamos Sí. a que dibuje. ¿Qué pasa con la actividad a lo que iba?
Hoy vamos a trabajar una clase de tercero, sumas, ejemplo, sumas. Usted a su grupo regular, usted debe darle un concepto de lo que suma, ¿verdad? Ellos van a transcribir. Este niño posiblemente usted no lo va a poner a transcribir, sino que usted trae un recorte y se lo pega al concepto de suma. Y ven, vamos a leer. Mientras tu grupo está transcribiendo, tú con este niño estás leyendo y le estás explicando. Ojo, que es que aquí debemos hacer es un acompañamiento individual, Individualizados. de manera clara y de manera concisa. Ahora, la actividad, dado el caso, sea una actividad donde él requiera mucho más esfuerzo y usted vea que esa habilidad no la tiene, usted va a ajustar la actividad de suma. Ojo, de suma. Usted no le va a dar a él números ni lo va a poner a colorear mientras los otros realizan la actividad de suma. No, debemos trabajar la misma actividad, pero teniendo en cuenta la individualidad y la habilidad que tiene el niño. Entonces, como les decía ahorita, ¿cómo vamos a trabajar? A él no le vamos a dar una hoja y un papel o no va a transcribir sus sumas al cuaderno, sino que vamos a trabajar con Teo. Entonces, ven acá, Pablito. Tengo aquí 5 lápices, ¿verdad? No se ve muy bien. Tengo aquí 5 lápices, Pablito. Entonces, usted vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Mira que ahí estoy trabajando conteo, secuencia y suma porque yo debo reforzar, retroalimentar. Listo. Pablito, si tú tienes 3 lápices y yo ahorita te quiero regalar 2 más, ¿cuántos lápices tienes? Y entonces comienza Pablito a contar ya todos los lápices. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 lápices, profe. O no tengo el tiempo de sentarme a trabajar con Pablito. Entonces esos lápices están en un dibujo, no en números. O pueden estar en dibujos y el número abajo para que él identifique cantidad con la cifra. Entonces miramos que es la misma actividad que yo estoy trabajando. Sí es cierto que tú tienes que hacer prácticamente 2 formatos de actividad, pero un mismo tema. Entonces ahí es donde hablamos de las estrategias para trabajar en esa aula. ¿Sí? Al igual le vas a trabajar las otras asignaturas. Y licenciada, pero también está como el cambio de las licenciaturas. Por ejemplo, matemáticas, puedo buscar, así como me dice usted, más estrategias, pero ya como ciencias naturales, que es más concepto, sería bueno Deme aquí, un tema de ciencias naturales que le haya dado. por ejemplo, la metamorfosis de los Listo. insectos. Vamos a trabajar el concepto de metamorfosis, pero con imágenes. Imágenes. Ok. Imágenes. O sea, ellos son mucho más Visuales. visuales Ok. mucho más visuales en cuanto a gráficos, ¿sí? A dibujos. Perfecto. Entonces, la metamorfosis la vamos a trabajar y usted le explica el proceso de la metamorfosis. Mira que primero está el huevito, luego está el gusanito, luego viene la mariposa. ¿Qué pasa? Esto es una transición. Mira, que él ya le identifique a usted que primero sea un huevito, luego sea el gusanito y el gusanito se convierte en mariposa, eso es metamorfosis. Ajá. Eso es Perfecto. metamorfosis. Muchísimas gracias. Vale, mi profe Rosa. Bien, mis profes, entonces me despido de la sala. Muchas gracias a todos por la atención del día de hoy. Nos vemos el día lunes, Dios mediante, 6 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana, mis profes, y pues bendiciones para todos. Bye, bye. El profe San Miguel les manda saludos. No se pudo conectar tiene dificultades en la conexión, entonces no pudo saludarlos en el día de hoy, pero que se las envía conmigo, que conste que se las di. Chao, mis profes.